Durante el régimen nazi en Alemania a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, algunos médicos alemanes se involucraron en experimentos inhumanos y participaron en atrocidades bajo la ideología nazi. En el episodio de hoy nos adentramos en un capítulo sombrío de la historia de la medicina, los experimentos médicos de los nazis. ¿Qué tal? Están escuchando el episodio 37 de Podcast X, un podcast en el cual hablamos no solo temas paranormales, sino también temas y personajes que a través de la historia dejaron huella no solo por la trascendencia de sus actos, sino también por lo perturbador que estos pudieron llegar a ser. Yo soy el Chino X, saludándolos en este nuevo sabadito conspiranoico, sabadito de cosas raras, peculiares y más cosas que se viven en esta versión de la simulación. Y hoy nos va a tocar hablar de una de esas páginas oscuras que pasaron en esta simulación. Pero antes de eso, saludamos a Belial Coslova. ¿Qué onda, Chino? ¿Cómo están? Pues ahorita bien, ahorita aquí en el sabadito conspiranoico, nuevamente con un tema medio rarito, medio oscuro en la historia que pues nos llevó a esta parte. Pero estamos de lujo el día de hoy. Efectivamente, nos acompaña el tremendísimo, ¿qué puedo decir? El queridísimo doctor Chávez, ya se le extrañaba. Es bueno tenerlo aquí de regreso. Doctor Chávez. Salud. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Un placer acompañarlos en estos episodios fantásticos, fabulosos y conspiranoicos. Un gustazo tenerlo de regreso, Doc Chávez, que últimamente anda muy ocupado de socialité y trabajo y demás. YOLO. Entonces, gracias que tuviste la oportunidad de darte la vuelta aquí a platicar con esto. Y en este tema que vamos a hablar de que lo que son experimentos médicos nazis, pues qué mejor que estoy acompañado aquí de un talentazo, medicazo los dos, para los que son nuevos aquí en el canal. Belial Coslova es médico, el doctor Chávez pues es médico obviamente, y el doctor Chávez nos acompañó en varios episodios, lo que es la peste negra, y nos acompañó también en el episodio del COVID, así que pues es bueno tenerlo de regreso aquí para hablar un poco de lo que fueron algunos experimentos, los más, pues podría decirse los más comunes, los más sonados, los más perturbados, los más conocidos. Turbios realmente. Ajá. Sí. También traemos algunos médicos también, médicos nazis, y algunos que, bueno, ahorita nos aventamos bien en todo eso. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse, regalarnos un like, un comentario y sobre todo compartir. Igualmente la gente que nos escucha por Spotify, igualmente suscribirse, compartir, y nos pueden seguir ahí en las redes sociales, pero sobre todo seguirnos en Disturbia MX. Ahí en la descripción del video van a encontrar los links para que nos sigan en todas las redes sociales. Ahí van a encontrar el link para checar el catálogo digital, y van a encontrar también el link para Mercado Libre. Dentro del catálogo digital hay varias colecciones que manejamos en Disturbia, que son diseños pues que manejamos, los temas que manejamos aquí en el podcast, ¿no? Cosas paranormales, también algunas simbologías, todas esas sociedades secretas. También están estos diseños de películas de terror para todos los fanáticos de las películas de terror. También hay algunos diseñillos. Si es que síganos ahí en Disturbia MX, dense la vuelta, tenganlo por seguro que van a encontrar algo que les va a gustar. Claro que sí. Se los recomiendo como cliente Disturbia. Miren, ya es fan de Disturbia, doctor. Por cierto, al final vamos a dar las redes sociales de aquí de nosotros para que se chequen el estilazo que trae aquí el Doc Chávez. Yo quiero una de esas, ¿cómo se llama? ¿Es tipo falda o así es falda? ¿O sí, cómo se llama? ¿Es falda? Sí. Es falda. Ahí me recuerda acá tipo Jonathan Davis para Ándale. la gente que nos está escuchando, y luego ahí para que nos chequen las redes sociales de estilerazo. Yo quiero una de esas. Sí, se le ve súper chidis. Pues bueno, pues como les estaba diciendo, durante la Segunda Guerra Mundial el régimen nazi llevó a cabo una serie de atrocidades inimaginables en su búsqueda por la supremacía racial y el control totalitario. Entre los horrores perpetrados por el Tercer Reich, corríjame cómo se pronuncia, Reich, no hablo alemán. Es que no. El Reich. Yo solamente sé decir niet. Du hast. Ajá, bueno, ahí está nuestro alemán. Ich will ein Big. Ahí está el, bueno. Pues, my God. Lo que hayas dicho, sí, Simón. Salud, sí, yo jalo, va. Pues bueno, entre estos experimentos médicos se destacan como una de las manifestaciones más crueles y degradantes. Así que vamos a checar algunos detalles siniestros de estos experimentos realizados por médicos nazis en campos de concentración y guetos,
donde hombres, mujeres y niños fueron utilizados como sujetos de prueba en nombre, entre comillas, de la ciencia. Analizaremos los métodos utilizados, los objetivos detrás de estos experimentos y las terribles consecuencias para aquellos que se encontraban atrapados en medio de esta pesadilla. Dentro de todo esto, de este nazismo, existen un sinnúmero de personajes que realizaban atrocidades, ¿verdad? Así como personajes como Heinrich Himmler, que fue un líder de la SS. Para todos esos que les gusta este capítulo, es uno de los personajes más conocidos, ¿no?, dentro del nazismo. Hay otro que se llama Joseph Goebbels, responsable de difundir la propaganda antisemita y de promover la ideología nazi a través de los medios de la comunicación. Existió una tal Maria Mandel, una mujer brutal y sádica que acabó con la vida de más de 500,000 de personas, entre mujeres y niños. Pero en esta ocasión nos toca hablar de los médicos nazis, pues más notorios, involucrados en lo que fueron los experimentos médicos, estos crímenes de guerra durante el régimen de Adolfo Hitler. Ellos literalmente fueron crímenes, eso no se debe de hacer, oiga. ¿Cómo se le ocurre? Pues que estaba pensando. Pues dentro de estos personajes creo que es el más conocido, Joseph Mengele, conocido como el Angel of Death, ángel de la muerte. Hay varios personajes que traemos que es muy extenso, pues ahora sí que todo su currículum que hicieron. Sí. Entonces ahorita vamos a mencionar solo algunos experimentos que hicieron, y ya en su momento pues ya hablaremos ya más a detalle de los demás. Este famoso médico fue un médico alemán que llevó a cabo experimentos en el campo de concentración de Auschwitz. Realizó selecciones en las plataformas de llegada, decidió quiénes eran enviados a las cámaras de gas y quiénes eran utilizados como sujetos de sus experimentos médicos, que involucran esterilización, gemelos, mutilaciones y estudios genéticos. Este médico experimentaba con personas con enanismo, pero sobre todo con gemelos. Quería conocer su génesis para de esta manera potenciar el nacimiento de niños arios, con lo que reforzaría el futuro de este régimen nazi, el nacimiento de estos niños arios que reforzarían el futuro que debería de durar 1000 años, supuestamente este régimen nazi. Se suponía que iba a durar 1000 años. Ajá. Efectivamente. Uno de esos objetivos era modificar la pigmentación del iris con el fin de lograr más niños con ojos azules. Para ello, les inyectaba en los ojos diversas soluciones, lo que acababa produciendo graves infecciones e incluso ceguera. Desafortunadamente logró escapar de la justicia y vivió en la clandestinidad hasta su muerte. Entonces, como vemos, estos experimentos sí tenían una cierta fijación por la genética, ¿no? Por ver cómo funcionaba esto. Me llama la atención que el enanismo, ¿no? O sea, que hay varias anécdotas que menciona eso. Pues varios, fíjate que antes de él estar en los campos de concentración, sí estuvo formado bien como médico, hizo como tipo maestría, doctorado y demás, y posteriormente por sus publicaciones que ya tenía, que ciertamente tenían una validez previa a todo esto, ¿no? Y estaban bien fundamentadas, fue, digamos que contratado para entonces participar en estos lugares de concentración, y sí, ciertamente lo que le llamó la atención al estar ahí, pero ya era como, o lo marca la historia como un capricho propio, fue la genética, pero ya fue como cosa nada más de él, porque ninguno de los otros médicos estaba interesado en ese tema como el mongolo El mongolo. Pero el tema de la genética ya existía mucho antes de este régimen, más bien como que él, como tú dices, era como una búsqueda personal, ¿no? De querer saber qué obligaba o cuáles eran los factores que determinaban que la genética de si eran gemelos, enanos, eso de la pigmentación de los ojos. Sí, hay muchos documentos que mencionan eso, que no sé qué sustancia les echaba en los ojos para tratar de aclarar los ojos, que obviamente pues no funcionó, ¿verdad? Entonces, dentro de todos estos existió un llamado Karl Brandt, fue el médico personal de Hitler, uno de los principales líderes en el programa de eutanasia nazi. Como comisionado de él para la salud y bienestar, Brandt autorizó y supervisó experimentos médicos en humanos, incluyendo la esterilización forzada y la eliminación de personas con discapacidades mentales y físicas,
él fue juzgado y condenado a muerte. Aquí me llama la atención lo que él menciona es la esterilización forzada y la eliminación de personas discapacitadas, que ahorita, bueno, no sé, hay algunos países que practican lo que es la eutanasia. Ahorita no quiero darle la razón a él de que estoy de acuerdo con eso, pero ahorita hay un procedimiento que es la eutanasia, que es considerado como un derecho fundamental, derecho a morir dignamente, que en cierta forma creo que es aceptable. No sé cómo vean ustedes, si llega un punto en que tú dices, pues... Ahorita sí hay protocolos precisamente para hacer eso, están en Suiza, si además no me equivoco, donde es aceptado que se pueda realizar la eutanasia. Y está bien visto dentro de pero tienes que cumplir ciertos requisitos, no nada más porque yo voy y me quiero morir, te van a ir a realizar el procedimiento. Claro que no, tienes que tener ciertas condiciones donde pues ya se sepa que ningún tratamiento médico te va a ayudar, o incluso no te va a mejorar tu calidad de vida, o simplemente va a empeorar. Te pueden apoyar en esa situación. Con respecto a Mengele, también tenía una cierta fijación, no sé si supieron dentro de su investigación, que tenía la maña de seleccionar, siempre iba con su bastoncito, ¿no? Y decía, sí. Era un bastón porque él fue herido durante su acción en campo. Enfrentamientos. Ya después fue dejado dentro del grupo médico. Él decía, tú vas a la cámara de gas, tú vas para experimento, tú a la cámara de gas, y aparte le daba por seleccionar, obviamente hacía tipo historias clínicas de las mujeres y seleccionaba aquellas que tenían antecedentes de gemelos. Ajá. Y las impregnaba de manera artificial o asistida, y tenía también la maña, pues es que es horrible lo que hacía. Ajá, sí. Si la mujer ya después de su embarazo, porque la dejaban vivir después de su embarazo en pésimas condiciones obviamente, si el bebé llegaba a llegar, en este caso era uno solo y no eran gemelos, la mamá era enviada directamente a la cámara de gas y el bebé era depositado donde dejaban los residuos biológicamente o potencialmente infecciosos, y los dejaban ahí a morir. Ajá. Precisamente para tratar de reproducir o tratar de saber cómo es que se formaban los gemelos. Él fue formado antes de que fuera médico, llegó a ser asistente de un doctor, Ottmann von Verschner. Disculpen mi francés, que ese es alemán, ¿verdad? Sí, y de ahí fue donde comenzó a entrar a lo de la genética. Y sí, como dice el doctor Chávez, hizo un montón de estudios, se formó adecuadamente, pero no fue hasta por ahí de los 20 años que firmó con el Partido Nacional Socialista, cuando vio que era el que iba en pos de guerra y que iba el que iba a ganar. El que iba ganando en el asunto, sí. Pues se afilió, precisamente para tratar de llevar más experimentos a su vida. O sea, sí era un médico ya reconocido, pero sí estaba medio... Sí. Yo creo que él no tenía más cara de psicópata, ni nada por el estilo, era más bien que quería investigar otra cosa más. Sí era, pero lo disfrazaba muy bien. Eso se menciona porque esa ¿sí selección, obviamente había más médicos en los campos de concentración, sí. Pero el único que disfrutaba de hacer esa selección era Mengele. O sea, él personalmente iba para hacer las evaluaciones de las personas que estaban reclutadas ahí. Pues que ya llega un punto en que ya su realidad era diferente, ¿no? Ya sentían ese poder, esa... no sé, o sea, ya están en un lapso de su mente que querían ser como, jugar a ser Dios, ¿no? Porque soy yo, o sea, eso de andar apuntando tú sí, tú no, pero en realidad así al azar o nada, porque esto es... Pues ya era parte del pensamiento de los rojos. Sí. Sí, no, que ya era parte, y esa justamente, fíjate, la ley de esterilización no fue propiamente por estos médicos, sino cuando un hombre de bigotito llega al poder, él es el que da la orden de la esterilización masiva, y según los datos estadísticos es el 0.5% de la población la que él llegó a esterilizar, y pues se menciona como en una justificación de... Inicialmente eran estos enfermos mentales y también epilépticos. Entonces él decía, ellos pues no son funcionales para la sociedad, y los comparaban a estas personas con insectos. Entonces, si tú matas un insecto, pues no pasa nada. Y no, perdón, Chino, también hacían eso cuando dieron la indicación.
También lo hicieron para una forma de controlar la natalidad en la raza judía, estos niños azules. Y les ponían soluciones a base de nitrato de plata, yodadas, que ocasionaban sangrados, porque lo hacían más bien en mujeres, sangrados, dolores abdominales, obviamente alteraciones, y generaban la esterilización, pero porque de plano los dañaban. O también los llevaban con engaños a una sala de interrogación, por así decirlo, y los interrogaban por 2 o 3 minutos, pero 2 o 3 minutos los estaban radiando, sin que ellos supieran que estaban radiados, obviamente, pues quedaban estériles. Pero mucha gente, aparte de eso, pues salió con quemaduras por radiación. Usted también dentro de los experimentos traía precisamente eso de la esterilización forzada. Entonces, bueno, obviamente forzar a alguien pues sí está mal, ¿verdad? Pero ahorita existen métodos de, pues sí, que de planificación y todo eso para las mujeres y que quieren sacar también para los hombres. Es que debería ser para los hombres, yo insisto. Chequé un artículo, ustedes que están más relacionados con eso, ya existe, bueno, ya se puede conseguir eso para los hombres, que se... Temporal, no, está todavía en fases de... Es que la razón básica de que sea para los hombres es porque, es una analogía muy simpática, ¿por qué vas a ponerle un chaleco antibalas a alguien para que no le pegue la bala, cuando el que deberías desarmar es el que tiene el arma, ¿no? O sea, ¿por qué la mujer es la que tiene que ponerse eso si el que genera el embarazo es el hombre? No estoy a favor ni en contra, ni soy, para que no digan que soy feminazi o algo por el estilo, no. Estoy diciendo pues, desde el punto de vista biológico y decente, pues es más fácil para un hombre que las mujeres, que tienen que hacer un montón de pastillas, hormonas, implantes y cuánta cosa que... Pero no existe en la actualidad un método, pues es que no sé si la palabra esterilización en humano sea la correcta, porque tú llevas a un perro a esterilizar, ¿verdad? Pero no sé si una persona, oiga, vengo a esterilizarme o traigo a esterilizar a mi esposa, si es correcto. La vasectomía es una esterilización. Sí. Ok. Sí, es correcto el término. En humanos es correcto. Aquí, entonces no existe así como tal alguna inyección, algún método, pero ya definitivo. No, para hombres no, ni para mujeres tampoco. El método definitivo es solamente quirúrgico. Es irte a operar. Y aún así tiene un 0.1% de que pase algo. De que chicle y pegue, de que sí pegue. Sí. Pero volviendo al tema, 1933 fue la orden de la esterilización masiva. Sí. Ese hombre del bigotito con sus ideas. Tenemos a Hertha Oberhauser. Fue un médico alemán que participó en experimentos médicos en el campo de concentración de Ravensbrück. Entre sus crímenes realizó experimentos dolorosos en prisioneras para probar los efectos. Aquí sí voy a requerir de su ayuda, porque ¿qué son las sulfamidas en las curaciones de heridas? Son medicamentos, son sulfatos, por así decirlo, si lo quieres ver de esa manera. Pero, un tipo de... disculpen mi química, pero ¿es un tipo de ácido? ¿O era? Sí, era un tipo de ácido, ¿no? Base no era un tipo de ácido que pues obviamente te quema. O sea, lo que... Si alguien es químico aquí, por favor me corrige ante la situación. Lo que trataba de hacer es con químicos curar heridas. Sí. Trato de entender. Incluso aún en la actualidad, las cremas o ungüentos que están hechos a base de estos materiales tienen cierta prescripción también, no más de un cierto tiempo de uso, porque puede generar manchas y algunas otras secuelas en la piel. Por eso prohibieron el sulfadiazol para aquellos que andaban ahí haciéndose y poniéndose esa cremita. Pero bueno. Tenemos a Fritz Klein, un médico alemán que sirvió en los campos de concentración en Auschwitz y Buchenwald. Participó en selecciones, realizó experimentos médicos y participó activamente en el asesinato de prisioneros. Él fue juzgado y condenado a muerte en el 45. Muy similar a este otro que nada más iba y seleccionaba, pues ahora sí que a su criterio, ¿verdad? Porque pues sí, no. Él se encargaba era como un tipo verdugo, ¿no? O sea, tener el poder de decidir quién sí vive y quién no muere. Y pues definitivamente, y sin ninguna pues justificación, ¿no? De hecho, ahorita con eso sí ya me cambió el chip a lo que dijo el doctor. Sí, estaba medio psicópata el hombre, tienes razón, sí. sí, está. De hecho. Sí. Y fíjate, bueno, no sé si traigas ahí los datos de las fechas de cada uno, pero de la idea inicial de cómo terminar con la vida de las personas que estaban en estos campos de concentración no surgió ahí. De hecho, surgió unos poquitos años antes, precisamente con los enfermos mentales. Aparte de hacer la esterilización en el 1933, previo a 1940, estaban recolectando de la calle a todos estos enfermos mentales y se los llevaban a base de engaños a hospitales psiquiátricos,
y les decían a los familiares que les iban a dar tratamiento y demás, y empezaron a dejarlos morir ahí, primero de hambre, luego como se les estaban llenando los hospitales, les inyectaban veneno y posteriormente los metían en la cámara de gas. Y ahí aprendieron ellos, pero en un hospital psiquiátrico, cómo hacer el exterminio masivo de personas. Creo que este último punto es el que sí nos ayudó a exterminarlos realmente. Sí, estaban medio. Sí, pues que conforme fue surgiendo todo eso, se fue distorsionando a lo mejor las ideologías como que con que inició todo esto, ¿no? Y ya después de ahí fueron muchos personajes que ya después se hablará de esos que ya cada quien como que iban jalando por su lado. Pues es que se trata de ensayo y error. Entonces, no estoy justificando, pero imagino que sí llegaron a esa conclusión. Sí, pues de hecho es lo que trataban de hacer, ¿no? Tenemos también a Friedrich Fritz Hoffmann. Y Strugenibach. No sé qué. Estoy sacando mi alemán, todos mis 3 años que me aventé en Europa. También da de qué pensar. Y ahorita que estábamos platicando esto de un científico, pero ahorita se los describo. Un científico alemán que realizó experimentos en prisioneros de campo de concentración en la década de los 30 y 40. En 1945 testificó durante los juicios en el campo de concentración Dachau en Alemania sobre el asesinato nada más exclusivamente de 324 sacerdotes católicos checoslovacos que estuvieron expuestos a la malaria durante experimentos. Después de la guerra, aquí viene algo medio pues perturbador, pero tiene como que cierta coherencia. Después de la guerra fue reclutado por los británicos como parte de la operación Matchbox en 1947. Se unió al ejército de Estados Unidos en programas de investigación relacionados con agentes nerviosos, como el sarín, y agentes psicoactivos como la dietilamina de ácido lisérgico, mejor conocido como LSD. Sí. Siempre había escuchado LSD, pero nunca había visto así todo el nombre, todo el nombre completo. No era funcional a la hora de usarlo. A mediados de las décadas 50 se unió a la Agencia Central de Inteligencia y continuó trabajando con agentes psicoactivos, en particular con este LSD. Alrededor de este tiempo, mientras trabajaban en Edgewood Arsenal en Maryland, Estados Unidos, sus sujetos de prueba, todos hombres alistados en el ejército de Estados Unidos y reclusos prisioneros federales, fueron experimentados sin que se les dijera que recibieron dosis de varias toxinas. También experimentó con LSD en miles de monos rhesus importados de América del Sur con ese mismo propósito. A finales de los 50 trabajó en el desarrollo de armas químicas en los hombres con los nombres en código agente blanco, agente azul y agente naranja, este último un herbicida utilizado para defoliar la vegetación afectiva que afectaría negativamente la salud en las poblaciones militares y civiles por igual en ambos lados del conflicto de Vietnam. También trabajó en los productos químicos utilizados en los intentos de asesinato del líder cubano Fidel Castro. Él falleció en el 67. Entonces, así como él, no sé si han escuchado que ya cuando viene el final de todo esto, pues claro, muchos de otros países los reclutan y quieren conocer los secretos de todas las situaciones que hicieron, pero quieren conocer los secretos, ¿no? Sí, algo pasó ahí, no sé si lo traigas más adelantito, pero vamos a terminar con la lista de los médicos. Sí. Los médicos. Pues creo que este es el último, así que... ¿El último? Okay. Sí, es como está más extenso, ese lo dejé nada más para... Bueno. Muy bien, porque yo traigo otros, un médico más. Ajá. Y una enfermera también muy famosa. Ajá. No es Nightingale, Dolores. No es Florence Nightingale. No. No es esta que últimamente están haciendo muchas series ahí en Netflix, la... Ratchet. Que también le pusieron Angel of Death, ¿no? Esa enfermera que andaba matando... Pero no es cierto, no es enfermera, era médico ginecóloga, perdónenme. Ok, a ver, échale. Mira, pero antes porque hay una entrevista también muy, muy padre que deja como en claro esto. De un médico, un doctor, biólogo, que es hijo de una sobreviviente del Holocausto y que se mudaron a México. Este es el doctor Michael Beigel. Ese es el doctor. Y él tiene una entrevista muy, muy buena porque actualmente se dedica como al cine, pero a la cuestión médica en el cine.
Y justamente en estos cortometrajes, largometrajes, que nos refieren a la época de 1930-1940, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y él habla nos diferencia dos experimentos muy grandes: los experimentos para soldados, que estos tenían aparentemente un fundamento o un fin claro, que eran, se probaron vacunas, transfusiones de sangre. Estos individuos inventaron el refresco, uno de naranjita, sí. Para mantenerlos como muy activos y demás. Sí. Y a otros experimentos que eso sí ya no tenían ninguna justificación, que eran algunos de los que hacía el señor Mengele. Que esos experimentos fueron entre 1941 y 1945, 46 más o menos, y después ya huyó hasta que falleció. Y entonces no es para justificarlo, pero los experimentos que tenían algún fin siguen cuestionándose hasta la fecha también si son éticos o no utilizar esos datos para futuras investigaciones, porque por la forma en la que se realizaron. Por también algunas farmacéuticas también estaban ahí involucradas, ¿no? Entonces, pues como mencionaste tú ahorita, ¿no? Pues es prueba de error, ¿no? O sea, ensayo y error, ¿cómo tratas algo si no sabes pues, cómo, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, pues tienes que hacerlo, tienes que experimentar con, pues, no sé, químicos, no sé cómo funciona esto de crear un medicamento para una enfermedad. De hecho, de ahí, posterior al juicio de todos estos médicos, muchos fueron absueltos, algunos de los que nos va a contar ahorita el Doc Chávez, precisamente porque pues fueron reclutados casi a la fuerza y estaban obligados a trabajar ahí, y testimonios confirman que realmente estaban por otras situaciones. Pero pues dio paso a lo que es la bioética, porque en ese momento la Alemania nazi no aplicó lo que ya se aplica en todo el mundo, que es el consentimiento informado. Ya sabes que yo te voy a hacer esto, pero mira, de aquí a acá puede pasar tal cosa, te puede ocurrir esto. Diría un doctor en paz descanse, doctor Vizcaíno: riesgo de sangrado, infección o muerte. O sea, y tú tienes que firmar que pues eso te puede pasar. Y pues por eso se llama consentimiento informado. Das tu consentimiento de que sí acepto que se me aplique tal tratamiento, y pues lo que convenga o lo que salga de ahí, ¿no? De ahí salió lo del mentado código de Nuremberg, donde los juzgaron, y ya es donde ya se aplica ahora sí el mentado consentimiento informado a todos los pacientes. Sí, que primero fueron las leyes de Nuremberg, y estas fueron creadas previo a todo eso, fueron por este señor del bigotito, donde él clasificaba quienes sí eran como aptos o la raza superior y quienes no, y los que no cumplían con ciertos criterios, porque estaban unas tablitas ahí, les ponen tachitas y tenían todo su gráfico, todo bien administrado y todo. Con esas leyes iniciales es como se clasificaba la gente, quienes iban a los campos y quienes no. Y posteriormente, ya después de la declaración, después de 1945, ya se hacen los decretos y se instaura el consentimiento informado y demás, y ya es muy muy complicado hacer los experimentos directamente sobre humanos. Pero las dos personalidades que traigo aquí, y no lo menciona este señor Miguel Beigel en la entrevista que le hacen, también existe una medicina heroica. Ahora, para aclarar nada más, estos dos personajes que traigo no formaron parte de los rojos. Ellos fueron reclutados como ¿cómo se llama? Pues a la fuerza. Sí, a la fuerza. En contra de su voluntad. En contra de su voluntad, porque no pertenecían a este grupo rojo. Pero pues se tenían conocimientos médicos, y ellos estuvieron laborando ahí para tratar de mantener vivos a todos los presos. Una de ellas, y con una labor muy muy importante, fue la doctora Gisela Perl. Ella era ginecóloga y la llevaron a un campo de concentración. Ella se dio cuenta en uno de los campos en los que estuvo que las mujeres embarazadas las llevaban a otro pabellón, y allá las mataban, porque estaban embarazadas y ya no iban a servir para los trabajos forzados que se les ponían ahí. Entonces ella, al descubrir esto, empieza a abortar a las mujeres para que no se den cuenta que están embarazadas, y ellas permanezcan vivas el mayor tiempo posible dentro del campo, y en algún momento pues probablemente salir vivas de ahí, ¿no? Era como una de sus labores. Y la otra, que
pues es muy raro porque están estas leyes de Nuremberg para ver quiénes son aptos y quiénes no. Sin embargo, también, y era exclusivamente con mujeres, y por eso esta doctora trabajó ahí. Las mujeres, ella tenía que mantenerlas vivas porque son las que donaban la sangre para los soldados que resultaban heridos en el campo de batalla. Okay. Entonces, para unas cosas no eran dignos, pero para otras sí, porque necesitaban su sangre. Pues que eran insumos, los trataban realmente como insumo para supervivencia de la raza ariamentada, por así decirlo. Oye, pero qué fuerte eso, porque sí, ahorita los Provida, que pues tampoco estoy en contra de nadie, estoy hablando así, que pues no se debe de abortar y todo el asunto, yara. Pero esta mujer lo hacía por el bien de estas mujeres. De las otras mujeres para que no murieran. Precisamente, y mantenerlas con vida lo más posible, o sea, y sí, o sea, afectaba un poquito, pues sí, al bebé en tal caso. Después de eso, resultó liberada, al final quedó viva y se mudó a Estados Unidos, y en Nueva York se dedicó el resto de sus días, ahora sí, a traer niños al mundo, como su profesión ginecóloga que era. Oye, pero qué fuerte, ¿no? O sea, después de haber vivido todo eso, o sea, pues claro que llevas un lapso de recuperación y ya después ya empecé a ejercer, pues realmente, pues lo que es tuyo, ¿no? Pero todavía traer toda esa carga, ¿no? Emocional y... Pues le queda en la conciencia que lo hizo por el bien de otras personas, eso sí. A pesar de la situación, lo hizo por el bien. Que pues estas personas, pues no lo hicieron ahora sí que por su ideología, ¿no? Fueron obligados a hacerlos. ¿Vas a mencionar otro? Y se exponía a que la fueran a descubrir. Sí, porque pues también lo estaba haciendo a espaldas de ellos, o sea, como que quiero pensar que les hacía pensar que, ok, estoy de tu lado, sí, vamos a darle, pero acá por debajo del agua, sí hay a su labor. Yo había ponido un bebé aquí. Pues de hecho, en quienes no se les notaba el embarazo, sí les ayudaba a parir entre los 5 o 6 meses de embarazo. Quienes los podían ocultar, les ayudaba a tener a los bebés, y pues sí, tenían que ser desechados, pero al menos la mujer seguía viva y no la mataban. Y el otro personaje que también fue muy, muy importante y no se conoce mucho de él o no se menciona tanto, se llama Ludwig Fleck. Este personaje era de origen polaco y también fue internado en uno de estos campos de concentración, pero pues él ya tenía conocimientos médicos. Entonces él empezó a trabajar y lo tenían produciendo vacunas contra el tifus. Entonces agarraban, por ejemplo, vienen unas imágenes en diferentes documentos y videos y demás, cajitas como si fueran cajitas de cerillos, y los llenaban de piojos. Y luego los ponían y los amarraban a las piernas de la gente. Y luego el tic. Los amarraban a las piernas de la gente y luego se los quitaban para que el piojo se alimentara y ya tuviera sangre. Y del piojito es que sacaban la sangre y iban generando la vacuna para tratar el tifus en ese momento. Entonces él fue uno de los pioneros para tratar esa enfermedad. Tenía vacunas y estaba, por su conocimiento, pues digamos que el equipo rojo le tenía cierta consideración, ¿no? Porque generaba vacunas. Lo que no sabían es que este hombre salió también más listo y sí les entregaba vacunas para los soldados del equipo rojo, pero eran vacunas inactivas. Y las vacunas que estaban activas él las repartía entre la gente que estaba en el gueto, también para mantenerlos el mayor tiempo posible vivos y que no se murieran de tifus. Entonces puede decir que de ahí se empezó a desarrollar las vacunas para estas enfermedades, lo que es la tifoidea. Pues era más como un tratamiento más que una vacuna, pero sí, ahí se generó. Pues es que, digo, estos dos, dentro de todos los experimentos y las cosas atroces que se pudieron hacer, digo, existe una medicina heroica que no propiamente fue del equipo rojo, sino de gente que estuvo ahí involucrada. Y principalmente estos dos personajes que se mencionan. Y es que no, ahorita hasta el momento, como dijo Locke Chávez, efectivamente mucha gente se niega al uso de la información o los datos recopilados durante esa época, pues precisamente porque pues no es ético utilizar esa información, porque fue forzada, fue un abuso, fue un crimen contra la humanidad. Pero si bien puede dar una especie de pauta para por ahí medio avanzar, pero mucha gente no lo toma en cuenta, la comunidad científica no lo toma en cuenta precisamente por todo el trasfondo que hay para obtener esa información. Y es que no se ve bien, como antecedentes en un artículo científico, por así decirlo, no vas a poner en los campos de referencia, ¿no? Referencia abajo, Switch, no, pues ahí está, estuvimos y mira, ahí surgió esto. Y hubo varios, pues vas a mencionar ahorita uno también.
¿De los experimentos? Sí. Sí, bueno, de experimentos, aquí traigo algunos, lo que fue experimentos de congelación. Los nazis llevaron a cabo experimentos para investigar los efectos de la hipotermia, la congelación en el cuerpo humano. Estos sujetos de prueba fueron expuestos a temperaturas extremadamente bajas en aguas heladas o cámaras de congelación. Pues obviamente lo que resultó en sufrimiento pues intenso, incluso la muerte. Pues sí. Yo creo muchas personas tenemos como que esas ciertas dudas o ese cierto temor de que es peor si morir quemado o morir por congelación o ahogado, ¿no? Yo tengo ciertas Creo dudas. Que de las tres prefiero congelamiento. Pero Sí. ¿qué pasa en el organismo? O sea, llega un punto en el frío, bueno, así me imagino yo, que es tanto el frío que llega un punto en que realmente ya no sientes nada. O sea, ya te entumes y pues llega un punto en que ya tu mente ya... Te vas quedando dormido simplemente, precisamente por eso decía que es mejor esa... Obviamente sufres el frío al principio, ¿verdad? Ajá. Pero pues sí, tu sistema se va quedando una especie de hibernamiento forzado donde ya para totalmente. Y de ahí, o sea, ¿qué si te da un infarto, dejas de respirar? ¿O qué pasa en tu organismo en tu organismo cuando está expuesto a esas Infarto temperaturas? como tal no, es un paro cardíaco más bien. Se detiene por completo la funcionalidad. De ahí que la hipotermia, pues debes de tratar al paciente con cierto recaudo y no meterlo así al trancazo ni estarlo movilizando, precisamente para ayudar nuevamente a movilizar la sangre. Se han tratado también incluso con procedimientos de hemodiálisis, o sea, con las máquinas de hemodiálisis, porque pues la hemodiálisis es una cosa que te ayuda a filtrar la sangre, por así decirlo. Ya haz de cuenta que la sacan nuevamente y la vas metiendo, pero ya calientita, hay soluciones salinas. Pero no sé qué estaban intentando probar, yo creo que era un medicamento o algo por el estilo, que estás congelado y te lo doy y órale, ya regresas a la vida. Ajá. Congelo y luego ahí vengo en 15 minutos y luego ya como de Futurama de Fry, que lo congelan y 1000 años después despierta. De ahí parten esas teorías de que se puede hacer y despertar en un futuro para cuando se descubran las cosas. Yo pensaba que también... Muy Capitán América. Sí, a lo Capitán América, exactamente. Pues de hecho... se va a ir mal, pero hay muchas referencias en películas, series y que hablan así de ese... Porque mira, una de las historias mejor y más explotada es todo lo que tiene que ver con el Holocausto. Año tras año hay películas, documentales, libros y remasterización de videos, ¿no? Los puedes ver en blanco y negro y luego te ponen lo mismo pero a color. Lo mismo pero entonces unas historias más. Pues Capitán América es la ideología que tenían estos personajes. Ajá. Sí. Pues es que realmente los exponían al frío intenso, ya sea en cámaras donde estaba helado, tinas con hielo, etcétera. A la intemperie, porque allá es muy frío. Sí, de hecho hacían las cosas más crueles porque los sacaban desnudos y los ponían ahí a ver cuánto duraban. El cuerpo humano por lo regular a los 25 pues grados centígrados, te puedes congelar. Pero los exponían a temperaturas menores a estas y lo que estaban viendo era ver cuánto duraba. No, pues duró 6 minutos, duró 3 minutos. Querían llevarle el cuerpo humano al extremo, ¿no? Para tratar de crear ese super soldado, ¿no? Esa raza perfecta, aria. Traigo experimentos de disección. Los médicos realizaron disecciones y operaciones sin anestesia en prisioneros vivos. Estos experimentos buscaban examinar órganos internos y estudiar heridas de guerra simuladas. Eso fueron prácticas extremadamente crueles que causaban sufrimiento. Pues imagínense que te quieran operar así, que pues en la antigüedad pues así era, ¿no? Pues que échale alcohol y un facho acá y a morder algo, ¿no? Para que... Pero bueno, sí utilizaban, al menos en Roma, Grecia, que también hay los primeros indicios de la medicina y grandes publicaciones egipcias y demás culturas, sí trataban de utilizar al menos la herbolaria para que el paciente sufriera lo menos posible. Aquí en este tiempo no, eran o sea, ya teníamos más avance y ya sabíamos cómo dormir a un paciente, pero las actividades eran llevadas así en vivo y a todo color, porque eran eventos justamente simulados de la guerra. Entonces agarraban a las personas y así les fracturaban el hueso en vivo, les arrancaban algún miembro o algo así, para ver justamente la resistencia. Precisamente con otro médico, Rasher, hizo una vivisección de una persona porque también iban en aviones y simulaban esos efectos de gravedad cero, por así decirlo, o bajas presiones en el avión. Y ahí mismo también, pues, a estar a altas alturas, vaya la redundancia,
en los aviones, por así decirlo, pues agarraran a unos cristianos y a la brava, o sea, hacían vivisecciones de cerebro para ver cómo estaba funcionando, si se podía realizar algún tipo de procedimiento, o sea, simulando heridas por balas dentro de un avión. Pero igual, o sea, también tengo esa duda, o sea, llegan y te abren, pues te desmayas, ¿no? O sea, también llega a un punto en que te desmayas y ya no sientes, ya... Después de haber pasado por un gran sufrimiento, sí te puedes desmayar. Porque, no sé si recuerdas, ¿verdad?, que vimos una vez una película que se llama Mártires. Esta película, no sé si la has visto tú, Doc Chávez, se las platico así rapidote, es como una tipo secta que hacen experimentos también con personas, hacen ese tipo de operaciones así en vivo. Los empiezan así a ver los órganos, pero sin utilizar anestesia ni nada. Lo que ellos querían ver supuestamente era ver la trascendencia de las personas para ver si realmente existía algo después de la vida, ¿no? Querían llevarlo al límite de la vida, ya cuando ven que se está apagando esa luz en las personas, entonces sí, para a ver si alcanzaban esa trascendencia al más allá, ¿no? A ver qué existía después de la... A ver si salían sus 21 gramos. Sí. Ajá, sí. Lo que dicen que pesa el alma. El ¿no? alma, esos 21 gramos. Sí. Pues mira, te puedo decir, yo que he sufrido algunos accidentes, fracturas y demás, de inicio no te desmayas así del dolor, o sea, porque el cuerpo entra en un estado de choque, y sube la adrenalina y es algo que te defiende y te prepara para tú seguir vivo ante cualquier eventualidad y poder huir en este caso. Entonces, nací de, no sé, pues, si llega alguien y te rompe un hueso, no te va a pasar absolutamente nada. Por eso también en peleas callejeras y demás podemos ver de que pues están agarrando a rompazos y no pasa nada. O sea, necesita así realmente algo muy muy fuerte para que la persona pierda la conciencia. Sí, ahorita que mencionas eso, yo he visto esas peleas que es como kickboxing, que dan la patada y luego se le quiebra así el pie y luego como que quiere bajar el pie, pero ya no está quebrado el pie, pero el chavo no siente. No se ha dado cuenta, ya está como que quiere pisar y se va de lado. Precisamente por lo que dice el doctor, por la descarga de adrenalina que te suelta, y pues tú estás todavía en el asunto y lo que quieres es seguir peleando, ¿no? No te das cuenta. Pásale unos 2-3 segundos y se reactiva y sí, va a comenzar el dolor. Le dolerá en la mañana. Sí, le dolerá en la mañana. Sí, realmente a veces creemos por si nos pegamos en la orillita de la cama que es el sufrimiento más grande que nos vamos a desmayar. No, el cuerpo humano sí es muy resistente. Sí. ¿Para qué andamos de llorones que me pego ahí en el dedo? El cuerpo humano verdaderamente es muy resistente. Sí. Por eso podemos ver nosotros en las salas de urgencias personas que llegan atravesadas con una varilla de orilla a orilla, cosas que cajas en la cabeza, unos que llegan con sus deditos en una bolsita, o sea, no pasa nada. Si llegan con algo enterrado en el cuerpo, no lo remuevan, lleguen a urgencias y que un médico lo haga la remoción, no lo hagan ustedes. Que eso es muy común en series y películas, ¿no? Les pasa algo y lo primero que hacen es quitárselo. Sí, no pero, se debe según lo que yo he aprendido aquí, que me rodeo de médicos, es que no se debe de remover el es objeto. lo que te está medio protegiendo de que no te desangres durante ese momento. Entonces, no, pero por ejemplo, las películas medievales ya es que los atraviesan las flechas. Sí. Es verdad, la persona puede seguir caminando y estando viva con la flecha, no pasar absolutamente nada, solamente quiebran la punta para que no se les mete más o no se mueva y pueden seguir, eso es verdad, o sea, científicamente, médicamente es plausible. Sí pasa. El problema es ya cuando lo quitan, ¿no? Cuando lo quitas, ahí es el riesgo de que ya fallezca o le lastimes algo más. Bueno, pues ahorita ya mencionamos esto de los experimentos de esterilización y control de fertilidad que llevaron a cabo experimentos para desarrollar métodos de esterilización forzada, incluyendo lo que mencionamos, radiación y castración quirúrgica, que pues bueno, pues esa castración quirúrgica pues para esos entonces ya existía. Les preguntan, no sé si ya para eso ya existía la esterilización. Fíjate que ahí se me escapa el dato, no estoy segura. Lo que existía. Ya siendo pues la esterilización de hombres y mujeres, no sé si ya existía quirúrgicamente en aquellos entonces o simplemente no existía una forma. No sé cómo lo habrán llevado a cabo en esa época, pero en el 1800 ya existían el famoso castrato o el castrato, que eran estos niños y pues eran removidos sus testículos. Supongo que algo similar tuvieron que haber hecho, también desconozco la verdad el dato. Pero ahorita que mencionas eso de los castratis, también lo hacían en vivo, ¿no? O sea consciente, pues me refiero a los niños. O si les daban ahí un catorrazo. No, estaban drogados. Usaban algún tipo de opiáceos, era lo que utilizaban para drogarlos y ya
despertaba el niño ya sin testículos. Ajá. Que sí, ese tema de los castratis era para que ellos mantuvieran su voz angelical. Sí. Esa iglesia siempre haciendo sus cosas, ¿no? Pero pues eso realmente es una castración y es un método de planificación. Pues sí, pues sí lo es. No sé si lo hacían, se habían modificado, desconozco de cuándo la fecha exacta de la técnica que conocemos actual de cortar los cordones espermáticos. Fue en 1974 por un médico chino, Li Shun Huang, que fue el que desarrolló la técnica sin bisturí que actualmente conocemos. Entonces usaban otra cosa en ese tiempo, porque estamos como 30 años después. Sí, porque desde antigua pues conocemos a los eunucos precisamente que hacían ya sus técnicas ahí medio raras y sí. Qué dolor. Pues es que es por los bobuitos. Es por lo que estamos mencionando. Ellos, con tal la finalidad de mantener su raza aria perfecta, el superhumano y todo eso, y pues erradicar a todos los que los imperfectos. Entonces querían mantener eso y de una forma, pues el mantenerse con toda una terca, como está en Inferno, ¿no? También esa teoría de un arma química para, no recuerdo si es para esterilizar Sí. Hombres o mujeres, no recuerdo, o es en general, ¿no? Por un lapso de tiempo. Este libro Inferno fue por Dan Brown, si lo llegó a leer. Muy criticado autor, por cierto. Tenía la premisa que realmente que estábamos a un minuto antes de la medianoche. Para que el mundo llegara a su tope máximo, hubiera peleas por insumos, por agua, por comida. Entonces pues teníamos que quitar la población humana, pues, ¿no? Y sí, en la película lo cambian, ponen como que una bomba que va a lanzar ahí, y él lo único que en el libro es otra cosa menos agresiva, es simplemente soltar pues tipo métodos de planificación familiar en el agua y generar una esterilización masiva para que iba a durar aproximadamente 10 años, mermando así la población actual y pues dando paso a que floreciera otra vez la tierra. Dale un respiro aquí a la simulación, porque no puedo comentar mucho, pero no está mal su situación, pero pues creo que no debe de envenenar el agua, lo que debe envenenar es la cerveza. Creo que es lo que más se puede. Creo que agua así como que no lo hagan, solamente estoy diciendo punto de vista personal. Bueno, pues es que también en cierta forma pues sí se debe controlar toda esta, ya somos muchos, ¿no? Ya todo esto de alguna forma hay que controlar todo. Tanta gente, tanta población, cada vez somos más y menos son los recursos naturales y a veces necesitan más cosas, más explotamos más este pobre planeta que andan en las últimas. Sí. Y luego nos quejamos del calentamiento global y nos quejamos de tantas cosas que pasan, pero pues bueno. Y luego, es que probaron en varios campos, incluso hasta intentaron hacer el agua de mar potable. No sé si también leyeron acerca de eso. Sí, también les daban de beber solamente agua de mar, intentando hacer que pues ver si algún cuerpo lograba resistir y en qué forma. Obviamente si algún humano lo llegara a hacer, ninguno sobrevivió, por cierto, pero si alguno de ellos lo iba a llegar a sobrevivir, obviamente pues te mataban para hacer la autopsia y ver qué fue lo que tu organismo llegó a cambiar. Incluso se les hizo a varios, los mataban obviamente, a los que más o menos resistían por más de una semana, a los que llegaban a medio sobrevivir, y eso presentaban signos claros de demencia, porque también la alta concentración de sodio pues te pone en modo demente, andas alucinando y diciendo disparate y medio. Entonces, creo que tengo alta concentración de sodio. No. He descubierto mi diagnóstico. Acabas de descubrir eso. Tengo hipernatremia. Pero fíjate cómo son las cosas, ¿no? O sea, pues ya sabemos que Dios actúa de maneras muy misteriosas. Eso dicen. ¿Qué pasa? Que está el agua, pero ¿cuánto puede resistir el cuerpo humano? O sea, si tú vas al mar, tú agarras un vaso con agua, un vaso cualquiera. No lo haga, amigo, no lo haga. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el organismo? O sea, ¿qué le pasa al organismo por tomar agua de mar? No, pues es el... es mucha sal la que tiene. Tu acto reflejo es vomitar. Por la cantidad de sal que tiene el mar. ¿Nunca has tomado vía suero oral? Es precisamente para reponer electrolitos y tiene un sabor salado medio nefasto. Entonces por eso se le da cucharaditas, porque si lo tomas así de golpe, pues tu reflejo es aventar lo que tomaste. O te causa diarrea. Sí. Y lo que pasa con la alta concentración de sal al ingresar al sistema digestivo es que va a jalar el agua de todo tu cuerpo.
para tratar de diluirlo. Entonces te vas a deshidratar. Más rápido todavía. Ok, fíjate lo que son las cosas. Puedes estar rodeado de agua, pero no la puedes tomar. No te estás muriendo ahí en una isla desierta, pero no puedes tomar. Irónicamente, si tomas esa agua, te deshidratas. Sí, te vas a morir de todas formas, no te vas a hidratar ni nada. Pero porque hay ciertas teorías de que si realmente se puede utilizar esa agua para el consumo humano mediante un proceso de filtración, o se puede utilizar que para hacer funcionar un motor, o se puede utilizar el agua para otras. Se han intentado varias técnicas hasta el momento de destilado, pero no se ha logrado todavía que sea potable todavía. Incluso sí ha pasado eso que dicen que es para hacer andar un motor y más o menos por las cargas de los electrones con respecto a los electrolitos funciona un poquito en esa situación, pero todavía no se ha patentado ni nada por el estilo, pero al momento para el consumo humano no se ha logrado todavía. Afortunadamente, si no estaríamos todos explotando el agua, ¿no? Seco medio mar. ¿Más? Sí. Hay o más. De por sí ya no tienen fauna marina. Sí, de por sí ya estamos acabando los recursos. Pues, ¿qué les puedo decir? Sí, es un capítulo muy, muy oscuro que pasó en esta simulación, en ese lapso. Ya después hablaremos de otros personajes, pero ahorita que estoy aquí rodeado de este talentazo, doctor Chávez, muchas gracias por acompañarnos y médico. No, pero antes de que nos corran, también quería mencionar a otro doctor, se fue su nombre, el doctor Borromeo. Este fue en Italia. Él desafió a los invasores ahí. Ya saben que estaba este señor, a ese sí se puede mencionar su nombre, el Benito Mussolini. Ya ven que era fanático, estaba muy aliado con el señor del bigotito, y él inventó una enfermedad para que no fueran a agarrar a los judíos que había en la Italia en ese momento. Los metía en su hospital y les decía que tenían el síndrome K mentado. De hecho los instruyó ahorita niños que todavía están ya señores adultos que estaban chiquitos en su momento, les decía que los había instruido para que tosieran a lo puro estúpido, que hablaran incoherencias, que se comportaban de manera errática. Y pues él le decía a los que iban de la Alemania nazi, que iban al hospital a revisar, les decía que se entraban bajo su propio riesgo, porque ahí había personas que comenzaban con una tos medio rara, muy similar al tifus en su momento, y después comenzaban con situaciones neurológicas y tras menos de 2 o 3 días fallecían. Y pues estos lo tomaban como que en su momento la tuberculosis causó bajas severas en el ejército alemán. Entonces decían, no, ahí te los dejo, ¿no? Pues que si se van a morir, de todas formas ya los tienes enclaustrados, que se mueran. Y él lograba meter así mucha gente, incluso también los mandaba a los conventos y a las mujeres más bien, para que se hicieran pasar por monjas. Entonces las monjas en estos momentos católicas también les decían a los alemanes, porque eran cuestionadas, porque tienes hasta 70 monjas en los conventos y en los demás lugares que hemos visto son muy poquitas monjas, y ellas contestaban, mintiendo, yo haciendo changuitos ahí porque estaban orando en vano, que es que al ser el país de la sede papal, era donde más católicos había, por lo tanto había más monjas que en otros lugares ahí, pero en algún momento las iban a lanzar a que fueran otros conventos a hacer sus labores, ¿no? Y fueron gente también, no se les reconoce, es un capítulo un poco no conocido, pero mucha gente hizo su labor de tratar de ayudar a la gente y los metían de esa manera. Sí, y ya en el hospital, cuando según eso se morían, les daban otras identidades y los sacaban del país. Entonces es buena labor, considero yo. Pues es que hubo muchos personajes, aparte de todos, estamos hablando de los perturbados, ¿no? Pero también hubo personajes que también ayudaron, trataron de sabían que de entrada que todo eso estaba mal, ¿no? Hubo muchos personajes que inclusive alemanes también trataron de ayudar también hubo al pueblo. Pero igual, volvemos a la cuestión esta de el fin no justifica los medios. Pero nosotros no estuvimos en esa situación y bajo esa presión. No. Y nada, aquí estamos ahora hablando de lo que pasó. De lo que pasó y desde el punto de vista de los que ganaron y no desde el punto de vista de los que perdieron. Efectivamente, y así cuando concluyó todo eso, también hay teorías que ya cuando concluyó todo esto, varios científicos de ahí se los llevaron a la 51, que fueron los que empezaron a desarrollar ciertas tecnologías que ya habían traído, que habían descubierto en todo este lapso de Hitler y todo esto, que se utilizó esa tecnología, que de ahí surgieron todo esto de los ovnis y
todas estas conspiraciones, ¿no? Sí, pues que Fleck fue traído a América para trabajar justamente también en proyectos similares. Entonces, pues yo también en películas contemporáneas, precisamente es lo que le pasó al Capitán América, que un médico que estaba en la Alemania nazi fue el que lo convirtió en el superhumano, porque ya tenía experimentos para lograr hacer al superhombre. sí, pero pues afortunadamente eso es lo que pasó en este capítulo de la simulación. ¿Quieres agregar algo? Tenemos doctor Chávez, aprovechando que está aquí brindando su presencia. Nada más que Mengele nunca fue encontrado. Fíjate, fue sentenciado en muchas partes, tenía órdenes de aprehensión por todo el mundo, pero nunca lo lograron encontrar, y hasta después de su muerte aparentemente un hijo sí salió a decir que sí había fallecido su padre, pero las cenizas tampoco fueron encontradas. Dicen las malas lenguas que según esto se ahogó por un infarto cerebral en el mar, en las costas ahí de Brasil, porque se dice que huyó para esas épocas. Tenía terrenitos ahí en Brasil, en Uruguay, sí. En muchos lados. Terminó en su hamaquita con su sombrero de paja. Es que mucha gente emigró a América Latina precisamente, y de hecho también hay indicios de que el señor del bigotito también anduvo por estos rumbos. Pues supuesto, hay dicen también que aún así tuvo varios cambios de identidad, y aparentemente lo vieron en Italia y en Grecia, que se anduvo paseando por ahí de unas vacaciones y lo regresaba a su casa en Brasil. Mire, y después en Uruguay y en Argentina también estuvo bien. A gusto, no pasa nada. No pasa nada, hice un desmadre y medio maté a... Pero sí, nunca lo encontraron. Ajá. Y aparentemente se fue para Italia y todo, porque cuando huyó dejó todos sus libros y toda la evidencia de los experimentos que había hecho, y pues no sé dónde está. Sí, pues parte de ahí todos esos documentos que no pudieron destruir, pues los primeros que llegaron ahí estos aliados y todos estos países que acabaron con todo esto, pues son los que se llevaron todos los documentos, ¿no? Todos estos que tienen ahí la evidencia que si Hitler encontró o no la lanza del destino, y que tenían su base ahí en... Sí, era muy esotérico Hitler, pero como bien dices tú, todos esos documentos fueron obtenidos por las naciones que fueron a derrocar al Tercer Reich. Sí, a liberar. Así que pues bueno, les puedo decir, pues cabe mencionar que estos son algunos de los ejemplos, solo algunos de estos experimentos médicos nazis. Hubo numerosos estudios y prácticas inhumanas llevados a cabo por estos nazis en su intento de avanzar por sus objetivos ideológicos y militares. Como mencionan ustedes, no había nada ético, y era simplemente para ellos tratar de ser la raza suprema y pues sus ideas que tenían, ¿no? Esos experimentos violaron flagrantemente los principios éticos de los derechos humanos fundamentales. Es importante recordar y aprender de estos eventos traumáticos para asegurarnos de que nunca se repitan, aunque según los Simpson ya sabemos cómo son sus predicciones. Ellos hacen un comentario que en un futuro no muy lejano este partido regresa, así que cuidado. Los experimentos médicos nazis representan una advertencia sombría sobre el peligro de la deshumanización y el abuso del poder. Así es que muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchísimas gracias, doctor Chávez. Esperamos tenerlo de regreso. Gracias por la invitación. Ahí con un mes de anticipación vamos a agendar la próxima visita. Sí, se va muy ocupado este doc Chávez. Tenemos que avisarte. La agenda del doc está súper llena, entonces sí tenemos que poner acá como que un mes de la cita previa. Sí, Sí. Y pues, ¿qué les puedo decir? Belial Kozlova, sus redes sociales. Me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Belial Kozlova. El mismo Doc Chávez, para que chequen el look que trae el Doc Chávez, váyanse a checar. Sí. Yo quiero una de esas faldas. Echen sus redes sociales, Doc Chávez. Enrique Danlos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Ahí está, ahí me encuentra como ChinoX, Facebook, Instagram y Twitter. Todos los lunes un episodio nuevo. No se olvide seguirnos, comentarnos, regalarnos un like y sobre todo compartir. Y recuerden que lo único necesario para que el mal triunfe es que la gente buena no haga nada para detenerlo. Edmund Burke. Compren en Disturbia.